En este martes de la sexta semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Marcos 8, 14 al 21. Les leo el texto. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les recomendó: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo dice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentan que no tienen pan? ¿No terminan de entender? ¿Tan torpes son? ¿Para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Y él les dijo: ¿y no acaban de entender? En el texto inmediatamente anterior a este, vimos que Jesús partió en barca de la región pagana de la Decápolis e hizo una breve escala en Dalmanuta, ya en territorio judío. Pero al desembarcar, los fariseos del lugar empezaron a discutir con él, pues dudaban que fuese el Mesías, y le piden un signo que demuestre que lo es. Pues los exorcismos, curaciones y milagros que ha hecho hasta el momento no son suficientes para echar a los romanos de Israel. Jesús, entonces, fastidiado porque los fariseos no se dan cuenta que él es el Mesías, aunque un Mesías muy distinto al que ellos imaginaban, se niega a darles un signo, e indignado se vuelve a embarcar en dirección a Betsaida. El relato de hoy nos ubica en la barca, en donde están Jesús y los 12, camino a Betsaida. Y el texto nos dice que una vez que partieron se dieron cuenta que habían olvidado llevar alimento y solo tenían un pan en la barca. El evangelista aprovecha esta situación para proponernos una extraordinaria enseñanza de Jesús. Va a relacionar el pan de Jesús, es decir, sus enseñanzas, con el pan material, el físico. Y lo que ellos han olvidado es el pan de las enseñanzas de Jesús, su palabra. Lo extraño es que sus discípulos se preocupan del pan material cuando muy poco antes Jesús había multiplicado los panes para 4,000 personas y había sobrado 7 canastos. Jesús quiere dejar en claro que la falta de pan material no es el verdadero problema. A él le preocupa la falta del pan de Dios, del suyo, de lo que él está enseñando, pues los discípulos parece que no lo están entendiendo. Y Jesús entonces se puso a advertirles: abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Es decir, tengan cuidado con lo que enseñan Herodes y los fariseos. Presten atención, tengan sentido crítico, no acepten todo lo que dicen los diarios ni lo que dice la gente sin cuestionarse, sin que lo dicho pase por el sensato juicio de la razón. Jesús se preocupa de que las mentalidades, las maneras de pensar o maneras de ver la vida, tanto de los fariseos como de Herodes, se puedan apoderar de sus discípulos. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? Es esa mentalidad nacionalista y exclusivista, rígida, exigente, impositiva y literal. Y los discípulos no pueden contagiarse de la rigidez de los fariseos y dejar de confiar en Dios. ¿Y cuál es la levadura del rey Herodes? Es esa mentalidad superficial, ligera, materialista, mundana, consumista y de poder. Herodes y los suyos piensan como el mundo y creen que la vida consiste en tener, y mientras más, mejor, y ponen su confianza en lo material. Y pensar así lleva a una falta de preocupación por las necesidades de los demás. Herodes está dominado por la cultura del qué dirán. Su levadura es su deseo de caer bien a ojos de los demás, de cuidar las apariencias. Y el vivir dominado por el qué dirán es lo que lo llevó a asesinar a Juan. El problema es que sus discípulos, nosotros, los cristianos,
nos podemos dejar seducir por la mentalidad sectaria y exclusivista de los fariseos o por los valores mundanos, como el placer, la imagen, el bienestar material y el poder del mundo de Herodes. A estas mentalidades Jesús las llama levadura, porque nos infla y nos hace creer que somos superiores, que estamos por encima de los demás y peor, nos hace creer que somos más que los demás. Pero los suyos no entienden esta advertencia, están en otra. Ellos, dice el texto, más bien comentaban entre sí, pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan material. Y entonces dice el texto que, dándose cuenta de esta falta de entendimiento, les dijo Jesús: ¿y por qué comentan que no tienen pan? Y reprocha su actitud. ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Siguen con la mente cerrada? Jesús se asombra de que los suyos, después de todas las curaciones que ha realizado y de las 2 multiplicaciones de los que han sido testigos, aún no crean en él. Y si bien está decepcionado de la incredulidad de los judíos, más decepcionado está de que los suyos no comprendan ni crean. Después de haber multiplicado los panes, ¿cómo no pueden entender que del único pan que llevan puede salir abundancia y alcanzar para todos? Entonces Jesús, en su molestia, los llama ciegos y sordos, limitados para captar la realidad, para entender la forma como Dios actúa. Y les dice: ¿para qué les sirven los ojos si no ven y los oídos si no oyen? En otras ocasiones había hablado así de las autoridades judías, pero ahora lo afirma de sus propios discípulos, de aquellos que están con él día y noche, que han escuchado sus enseñanzas y que han visto sus obras. Ellos están ciegos, como sus enemigos, cuya única preocupación es el pan material. Y termina diciéndoles: ¿es que ya no se acuerdan lo que pasó hace poco y de cómo dio de comer a tanta gente? Abran los ojos y miren. Si tienen el corazón puesto en Dios y hacen lo que Él quiere, no se tendrían que preocupar de lo material, pues el Padre sabe lo que necesitan. Lo que deben preocuparse es de caminar el camino recto, haciendo lo que el Padre quiere, que si así hacemos, Él se preocupará de nuestras necesidades materiales. Y concluye haciéndoles reflexionar y les dice: a ver, piensen, ¿cuántos cestos de sobra recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Se acuerdan? Ellos le contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron: 7. Y él les dijo: ¿y es que no acaban de entender? Bueno, pues estas últimas líneas del relato contienen la enseñanza principal. En estas líneas Jesús nos quiere enseñar cómo procede el Padre. A los ojos del mundo, Dios funciona con una extraña lógica. Es una lógica inversa, contraria, desconcertante, que desafía la razón. Una lógica que quienes piensan como el mundo no pueden entender y que consideran una locura, una tontería, una verdadera insensatez. Y a fin de hacerlos entender la lógica de Dios, Jesús les recuerda lo sucedido. ¿Cuántas cestas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre los 5,000? Le contestaron: 12. Y Jesús entonces insiste y les vuelve a preguntar: ¿y cuántas canastas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? Le respondieron: 7. Bueno, pues según la lógica de Dios, es posible hacer más con menos, obtener más fruto cuanto más escasos sean los medios. Pues en este caso es Dios quien puede actuar. Él interviene y hace brotar frutos de la nada. Su fuerza se muestra en nuestra flaqueza. Su poder se hace más notorio en nuestra debilidad. En cambio, si ponemos toda nuestra confianza en los medios humanos, Dios ya no puede actuar. Y entonces entra a funcionar la lógica del mundo. Y después de hacerles caer en cuenta que Dios hace más con menos, Jesús dice a los suyos: ¿y aún siguen sin comprender?
¿Aún no entienden cómo procede Dios? Jesús los invita a abrir los ojos, pero no, sus discípulos no comprenden. Y no van a comprender hasta que Jesús resucite de entre los muertos. Esta lógica inversa del reinado de Dios no se entiende fácilmente porque es contraria a la lógica del mundo. Y no la entenderemos porque hemos sido criados sumergidos en la lógica del mundo, y solo entendemos esa lógica. En la lógica del reinado de Dios, en cambio, el último será el primero. El que da va a recibir más. El que sirve es el más importante. El que lo deja todo, lo tendrá todo. Y el que entrega su vida, la ganará para la vida eterna. Por eso la invitación de Jesús es: déjenlo todo y síganme. Tienen que empezar a vivir poniendo toda su confianza en Dios. Y entonces Dios podrá actuar y tendrán todo lo que necesitan. Pero para que la lógica de Dios funcione, son necesarias dos condiciones. Primero, apostar siempre por Dios, elegirlo, elegir siempre la verdad, la justicia, defender la vida, ponernos siempre del lado correcto de la vida, aunque parezca que perdamos. Y segundo, ponerlo todo en manos de Dios, confiar siempre en Él y saber que Él siempre estará de nuestro lado. La lógica de Dios requiere que lo arriesguemos todo confiando en Él. Y cuando nos quedemos sin nada por haberlo dado todo por Él, Él no nos dejará nuestra suerte. Si hacemos lo que Él quiere, Él siempre nos dará, por añadidura, después de hacernos felices, todo lo que necesitamos para vivir. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.